Hola, les damos la bienvenida al primero de 2 episodios que formarán parte de este podcast, centrado en compartir el trabajo que ha realizado la Comisión Interamericana en Bolivia desde el inicio de la crisis política y social de 2019. Mi nombre es Jaime Vidal, fui secretario ejecutivo del GIEI desde noviembre de 2020 a julio del 2021, periodo en el que viví en Bolivia e impulsé el trabajo del grupo en terreno y pude conocer a las personas que nos estarán acompañando en estos 2 episodios. En este primer episodio nos acompañan representantes de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de escuchar desde distintas perspectivas qué sucedió en Bolivia en la crisis de 2019 y cuál fue el rol que cumplió la Comisión en ese entonces. Empecemos con un poco de contexto. Alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019 se desató una grave crisis política y social en la cual ocurrieron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos. Nadia Cruz, que era defensora del pueblo durante los hechos de violencia, nos narra cómo era el clima político que se vivía en ese entonces. Era de alta polarización, de una escalada de violencia que empezó con enfrentamientos entre civiles y a partir del 10 de noviembre con procesos de arremetida de las entidades o de las fuerzas del orden de seguridad interna, particularmente en contra de población civil, y culminó con graves violaciones a derechos humanos. Creo que es importante resaltar que el conflicto de octubre-noviembre del 2019 tiene antecedentes anteriores, ¿no? Hay una serie de sucesos que van de alguna forma quebrando, fragmentando la institucionalidad dentro del Estado, la mirada de la población respecto a los órganos de poder o a las responsabilidades que tenían los órganos de poder, llámese judiciales, Tribunal Constitucional, órgano electoral, órgano legislativo, órgano ejecutivo, que de alguna forma pues derrumbaron o terminaron de caer en el enfrentamiento entre civiles por posiciones partidarias. Nadia, desde tu perspectiva, ¿qué sucede en las elecciones de 2019? En octubre suceden las elecciones. Bolivia tiene una particularidad democrática, participativa en estos procesos. El proceso como tal o la jornada electoral no tuvo ningún tipo de problema, pero ya el desarrollo, el desenlace de la jornada electoral y el primer discurso de un líder político de oposición que lanzaba no obedecer, no acatar los resultados de la elección y de alguna forma ratificar lo que habían dicho meses atrás sobre un fraude, pues generaba como una resistencia y era la voz de alarma o la voz de alerta para que grupos de ciudadanía salgan a las calles. Esta salida a las calles lo que ha generado ha sido enfrentamiento entre particulares. En ese punto, desde la Defensoría del Pueblo en su momento describíamos un viraje muy fuerte, un accionar de la policía muy respetuoso, incluso diría muy permisivo al enfrentamiento entre civiles en octubre. Esto desencadena en 2 otros hitos importantísimos, ¿no? Primero, que los enfrentamientos entre civiles iban en escalada, cada vez eran más violentos, en algún momento llegaron a perderse vidas humanas en esos enfrentamientos entre civiles. La policía, evidentemente, reitero, era un tanto muy pasiva y no generaba un resguardo de ningún grupo. Y esto justificó o intentaron justificar un motín policial. El motín policial lo que ha puesto, ha agravado es que en varias regiones del país teníamos una situación de enfrentamiento entre particulares, una situación de zozobra, una situación de discursos de odio muy fuertes. Y la policía, pese a su accionar pasivo, era de alguna forma una limitación, la fuerza del Estado que estaba tratando de que esto no termine de desbordarse. Pero luego la policía el 8 de noviembre decide amotinarse y en este motín policial lo que hace es dejar los pocos límites que tenía el Estado para el enfrentamiento entre particulares, mensajes que incitaban al odio por redes, medios alternativos y demás, a encender mucho más la zozobra. O sea, ha sido como que una nueva escalada de violencia donde empezaron a salir grupos paraestatales, grupos de civiles que incluso armados, que se dedicaban a dar una suerte de orden. Y en otros casos, incluso la policía o efectivos policiales acompañados y permitiendo que estos grupos paraestatales pues les ayuden a poner entre comillas el orden. Y ahí comienzan procesos de detenciones arbitrarias, detenciones indebidas, hechos de tortura, en algunos casos hechos de violencia sexual también, entre otros. Entonces, continuó escalando. Y la gente, al ver que la policía no terminaba de salir como un cuerpo policial, sino solamente algunos efectivos, algunas divisiones, pues empezó a tratar de pedir algo más de seguridad interna. Ese fue otro discurso bastante impactante, bastante importante, porque toda la zozobra que se estaba viviendo a raíz de la polarización, el enfrentamiento, la ausencia de Estado, pues generó que salgan después las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas militarizadas tomaron todo el territorio nacional y junto a un acuerdo que hicieron entre policía y Fuerzas Armadas, comenzaron la arremetida contra civiles. Y de ahí las famosas masacres que se conocen como la de Sencatá,
la de Sacaba, y bueno, todo lo más duro que tuvimos que vivir como las ejecuciones, entre otras, ¿no? A lo largo del recuento de Nadia, escuchamos sobre diversos episodios relacionados con violaciones a los derechos humanos. Estos hechos han dejado huellas en la población que aún se pueden palpar en la sociedad boliviana. A continuación, nos gustaría profundizar en los detalles de estos eventos desde la perspectiva de Ramiro Orias, abogado especialista en sistemas de justicia. Bueno, efectivamente, luego de la renuncia del presidente Morales y Yanine Áñez asume la sucesión constitucional, se alienta una serie de manifestaciones de protesta contra el nuevo régimen que terminan en los enfrentamientos armados entre fuerzas del orden público y grupos de las organizaciones sociales, ¿no? Los hechos de Sencata, de Sacaba, son por el uso desproporcionado de las armas, evidentemente los hechos más graves. Pero también eso no puede encubrir aquellos hechos donde se alienta la violencia entre grupos de ciudadanos de uno y otro bando político, ¿no? Los sucesos de Vila Vila, los abusos que se dieron en una serie de situaciones donde grupos de bolivianos se agreden, se hieren, inclusive hubieron algunos muertos, como en el caso de Montero, donde hubo también un enfrentamiento armado entre grupos civiles. ¿No? Esta expansión de la violencia es muy grave porque no solamente implica la participación de agentes estatales, sino también de agentes paraestatales armados que han producido estos hechos tan violentos. Ahora escucharemos a Rosemary Peralta, que trabajaba en el Servicio de Prevención contra la Tortura, CEPRET, desde donde representó a víctimas de los hechos violentos. Rosemary, ¿nos puedes contar cómo viviste los acontecimientos en esos meses? Pues fueron acontecimientos que nuestro país no ha atravesado una crisis social a todo nivel respecto a las graves violaciones a derechos humanos. Son días de mucha tristeza. Esos días han sido tan luctuosos que en mi memoria todavía lo llevo porque era unos días donde se escuchaban balas, se escuchaban lo que salían las sirenas y no había defensores de derechos humanos, no habían abogados, no había, todos estaban aterrorizados y bueno, cuando salimos nosotros que estábamos en el Servicio para la Prevención de la Tortura juntamente con el doctor Marco Quiroga, que está ahora en la Defensoría del Pueblo, no sabíamos a cuál lado desplegarnos, había cantidad de personas detenidas, ya era por la FELCC, ya era en el Alto, ya era las llamadas de Cochabamba. Fue en este contexto que del 22 al 25 de noviembre la CIDH realizó una visita de trabajo a Bolivia. Al término de esta visita, identificó graves violaciones a los derechos humanos y recomendó crear un grupo internacional de expertos independientes, también conocido como GIEI. Ahora, Ramiro nos cuenta qué rol tuvo la visita de la comisión. Bueno, en ese contexto creo que la visita definitivamente contribuyó a la pacificación del país. Creo que la visita también contribuyó a mostrar a los actores en pugna que había un escrutinio público internacional, que el conflicto boliviano está bajo la lupa de principal instancia especializada en la protección de derechos humanos de la región. Creo que en ese sentido fue bien recibida esta visita en el país, aunque llegó unos días tarde, creo yo, pudo haber llegado más temprano, cuando ya el país está viviendo las primeras fricciones. Creo que era importante su presencia. Tras la visita, en diciembre de 2019, la CIDH y el Estado boliviano acordaron la creación del GIEI Bolivia para impulsar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Finalmente, en noviembre de 2020, se instala en la ciudad de La Paz el Grupo Internacional, integrado por 5 personas expertas. Entre ellas estaba Nancy Bautista, a quien escuchamos a continuación. El GIEI se instaló el 23 de noviembre de 2020 con la finalidad de realizar una investigación independiente e imparcial de los hechos de violencia y violaciones a derechos humanos acontecidos de septiembre a diciembre de 2019. El GIEI estuvo integrado por expertos y expertas de distintas nacionalidades: Juan Méndez, Patricia Tapatá, Julian Burger, Magdalena Correa y Marlon Beischer, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de Jaime Vidal. Además, el GIEI contó con un grupo de abogados y abogadas que nos desplegamos en terreno durante todo el periodo de su mandato
para la realización de una investigación directa que pudiera tomar en cuenta las voces de todas las personas que quisieran colaborar y brindar su testimonio al grupo. Para esto, el GIEI visitó distintas localidades, entre ellas Betanzos, Cochabamba, Chayapata, El Chapare, El Alto, La Paz, Montero, Sacaba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Vila, Yapacaní, entre otros. El acudir a los lugares específicos facilitó la oportunidad de que las víctimas brindaran sus testimonios en espacios seguros donde sintieran comodidad y confianza. Asimismo, el GIEI se reunió con periodistas, sindicatos de prensa y organizaciones de sociedad civil y realizó múltiples solicitudes de información a entidades de gobierno y otras. Resultado de esto, el GIEI tuvo acceso a expedientes judiciales, lo que dio origen a la revisión de más de 120,000 folios de expedientes. De igual forma, el GIEI revisó más de 1,000 archivos de material audiovisual que fueron aportados por sociedad civil, autoridades y la Comisión Interamericana y otros más que estaban públicos en distintas redes sociales y plataformas. De igual forma, es importante resaltar que el GIEI contó con un peritaje independiente realizado por el equipo argentino de antropología forense. Este peritaje es fundamental para entender lo que realmente sucedió en las masacres. Si bien se había dicho y se había mantenido el argumento de que las víctimas fatales habían sido resultado de enfrentamientos entre particulares, el peritaje del EAF permitió desestimar dicho argumento y acreditar que las víctimas fatales habían sido producto de armamento de uso exclusivo del ejército y en algunos casos de la policía. Por otra parte, otro de los argumentos utilizados para criminalizar constantemente a las personas que se encontraban protestando fue la posible intento de realizar una explosión de la planta de Sencata. Sin embargo, a través de una investigación y de un peritaje independiente con una metodología clara y objetiva, el EAF desestimó dicho argumento y pudo concluir que no se demuestra de ningún modo la presencia de explosivos en el lugar, que el muro caído en la planta de Sencata no fue resultado del uso explosivo como se dijo en distintos medios de comunicación y que las personas que se encontraban manifestando en ningún momento tuvieron la intención de incendiar la planta de Sencata. Otra de las personas expertas fue Juan Méndez, que nos comparte sus reflexiones sobre el trabajo del grupo. Preliminarmente quería decir que nosotros teníamos un mandato más o menos restringido y teníamos que estar siempre dedicándonos al establecimiento de la verdad de los hechos, sobre todo los hechos de violencia, y tratar de no pronunciarnos sobre la validez o invalidez de los actos institucionales que sucedieron del gobierno de Morales al gobierno de Áñez, ni la legitimidad o ilegitimidad del gobierno provisorio de la señora Áñez. En el acuerdo entre el gobierno de Bolivia y la comisión había quedado fuera de nuestro mandato, pero evidentemente era muy difícil analizar los hechos sin, prescindiendo de la calificación sobre esos otros aspectos. Teníamos un marco temporal bastante acotado también y eso facilitó las cosas porque nos permitió concentrarnos sobre los episodios mismos y desplegar una tarea investigativa profunda, porque entre el personal de Secretaría y los comisionados estuvimos varias veces en los mismos lugares, viendo el panorama de cómo se desarrollaron las cosas, analizando gran cantidad de prueba documental, no solamente escrita y de tribunales, sino también audiovisual. En el mundo de hoy, con los teléfonos que todo el mundo tiene, todos los episodios tienen mucho despliegue de imágenes, ¿no? Que también hay que analizarlos y analizarlos bien, porque también pueden ser engañosas algunas imágenes, ¿no? Pero yo creo que los episodios de Cochabamba y del Alto fueron los que más impactaron. Me impactaron a mí e impactaron obviamente
a la sociedad boliviana, y al mismo tiempo fueron episodios que con el material probatorio que teníamos en nuestras manos no fueron demasiado difíciles de establecer con mucha claridad, y especialmente establecer responsabilidades, si no individuales, porque no era nuestro cometido, pero sí institucionales, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia y de la policía. El proceso de investigación del GIEI consistió en escuchar y conocer los hechos desde distintas perspectivas. Para ello, el GIEI trabajó de la mano con el Estado y con las víctimas. Juan, ¿nos podrías contar un poco más de esta relación con ambas partes? Bueno, con las víctimas y con las organizaciones de la sociedad civil de Bolivia, el trabajo fue muy intenso y muy fructífero. Obviamente, como en todos lados, las víctimas y sus familiares y sus organizaciones estaban ávidas de relatar lo que ellos sabían a nosotros. Y nosotros mismos también tuvimos una gran amplitud para recibir a todos los que quisieron hablar con nosotros y escucharnos. Eso obviamente estuvo favorecido por el hecho de tener, como dije antes, una presencia continua en Bolivia mientras hacíamos la investigación, porque con un viaje por mes que cada uno de nosotros no hubiera sido posible, ni seleccionar a las personas con las que hablar, ni escucharlos a todos y a todas. Efectivamente sí pudimos multiplicar nuestras posibilidades y escuchar a todos los que quisieran decirnos algo. Y obviamente recibíamos informaciones contradictorias unas con otras, pero también la posibilidad de hacer este trabajo sobre un periodo más o menos largo y con presencia nos permitía también cotejar, corroborar, establecer, digamos, si había hechos comprobables o no, etcétera. Con relación al Estado, la relación, nosotros entramos apenas había entrado el nuevo gobierno y era de una gran amplitud la actitud, pero también muy desorganizada y a veces con algunos recelos o algunos intentos de condicionamiento de nuestra actuación, que realmente por suerte no pasaron a mayores porque nosotros afirmamos nuestra independencia e imparcialidad y los términos en los cuales se había acordado nuestra presencia. Hicimos mucha insistencia en que eso se respetara. Sobre el final especialmente, el gobierno empezó a darse cuenta que dejarnos hacer nuestro trabajo en forma independiente no podía sino reivindicar lo que ellos consideraban abusos que se cometieron contra su partido y sus allegados y sus adherentes en el contexto del gobierno provisorio anterior. Y por eso obviamente terminaron recibiendo nuestro informe y diseminándolo con mucho interés también, porque su crítica, digamos, corroboraba la crítica que le habían hecho a la represión durante el gobierno de Áñez. Sobre el trabajo con las víctimas realizado por el GIEI, nos relata su experiencia Frida Conde, hermana de Percy, fallecido en los hechos de la zona sur de La Paz. Bueno, pasaron personas que me avisaron de que estaban llegando acá a Bolivia y bueno, pues me contacté con ellos y bueno, ellos nos han recibido en donde estaban ellos alojados, en el hotel, y había otra en la zona del Pedregal, también los recibimos, donde también las víctimas ahí se han hecho conocer sus preocupaciones y demás cosas. Al final del proceso de investigación, el GIEI presentó un informe con sus hallazgos, así como con 36 recomendaciones para el Estado y la sociedad boliviana. Sobre el contenido del informe, regresamos a escuchar a Juan Méndez. Yo creo que porque el informe es muy completo y muy detallado sobre los eventos que pudimos constatar. Y porque creo que mayormente no quedó nada afuera, digamos, cosas que habían pasado durante ese año casi del gobierno Áñez y que nosotros no lo hubiéramos cubierto. Afortunadamente tuvimos el tiempo y los recursos humanos y materiales como para agotar todas las posibilidades de comprensión de todos los hechos que todo el mundo conocía que habían ocurrido, ¿no? Y especialmente le dedicamos bastante investigación a hechos que habían sido menos trágicos porque no había habido muertos, pero que sí mostraban responsabilidades compartidas entre los dos sectores de la política y de la opinión pública boliviana. Entonces eso nos dio mucha credibilidad porque
no escatimamos críticas a sectores del gobierno de Evo Morales por ciertas responsabilidades que si bien no eran las únicas, le cabían también al gobierno de Evo Morales, incluido por algunos actos de violencia de violencia en el contexto de la lucha electoral y inmediatamente postelectoral. Pero también pusimos, digamos, le dimos un alto grado de verosimilitud y credibilidad a lo que realmente había sido el rol de las Fuerzas Armadas y Policiales de Bolivia en varios episodios muy sonados, que por supuesto estaban sometidos a diversas visiones sobre quién había sido responsable por qué cosa, etc. Y creo que nuestro examen detallado, no solamente de cada hecho cronológicamente destacado, paso a paso, sino también de posibles responsabilidades por tales hechos, le dio una credibilidad al informe que hubiera sido mucho más difícil si la crisis se hubiera prolongado mucho más en el tiempo y el universo de violaciones hubiera sido mucho más extenso, ¿no? Tanto el acotamiento cronológico como el número de casos se prestaba a una investigación así detallada como la que hicimos. Para la presentación del informe del GIEI, en agosto de 2021, se organizó un evento de lanzamiento junto con la Comisión Interamericana y la participación del presidente Luis Arce. En dicho acto, el presidente se comprometió a cumplir todas las recomendaciones del informe. Para hablar de su recepción, nos acompaña Delfín Álvarez, quien era presidente del Tribunal Electoral de Cochabamba y fue criminalizado tras las elecciones de 2019. El informe del GIEI ha sido un documento muy importante para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, porque en realidad es el único instrumento que podemos levantar para exigir la reparación integral. No hay otro instrumento más valioso que ese estudio que ha realizado el GIEI en Bolivia. Hemos llegado al final del primer episodio. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Para mí ha sido un placer escuchar a nuestras personas invitadas. Recuerden que tendremos un próximo episodio en el que continuaremos conversando sobre el mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones del informe del GIEI. Nos escuchamos pronto.